y por eso llamaba la atención cuando lo había dicho Pichetto. Ya vamos a volver con Nicolás Monafó, que está haciendo un excelente trabajo allí desde el Congreso, pero tenemos que hablar de otro tema, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la agencia Telam, una situación más que preocupante y tiene que ver concretamente con el despido de 2 trabajadores. Aquí tenemos como invitados a Mariano Suárez, él es delegado, y Ángel Josami es periodista, es uno de los despedidos. La otra persona que fue despedida fue la editora del artículo que habían realizado, Fernanda Arce, pero ellos nos van a contar bien de qué se trata y cómo es que comienza este conflicto que deriva en un despido con causa, pero por un artículo periodístico que habías escrito. Gracias por venir, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de aclarar esto. Bueno, esto se inicia, el despido tiene lugar, la comunicación verbal. Yo hasta el día de hoy no recibí ninguna carta, documento, ningún telegrama. La compañera Fernanda Arce sí, lo recibió ayer. Se origina en una nota casi de carril, una nota sin demasiada importancia, un anuncio forzoso que se estila hacer en las agencias de noticias cuando va a ocurrir algún hecho importante en el campo que sea, en este caso en el campo financiero, pero que también era el campo político, porque era ni más ni menos que el tema de mayor sensibilidad económica y política del país en muchos años. Me refiero al vencimiento de las LEVAC, de 673.000 millones de LEVAC, el día 15 de mayo. El viernes, día 11 por la noche, yo dejé escrita una nota anunciando que el día martes se realizaba la licitación en un contexto, digamos, complejo. Esa misma noche añadí telefónicamente un cambio de porcentaje que me había sido dado pocos minutos antes por una fuente, telefónicamente, y me fui a mi casa. El domingo se editó la nota sufrió cambios sobre el original que yo había dejado, y eso originó una, digamos, situación de, extremada preocupación entre... Se supone que en el directorio de Telam o fuera también del directorio de Telam. Yo me enteré el domingo, ultimísima hora de la noche, del cambio que había sufrido la nota. Pero básicamente la nota que yo escribí decía que el próximo martes vencen las LEVAC en un de tanto de 673.000 millones de pesos en un contexto crítico. Sí. Eso es todo lo que dice. La cabeza dice algo similar. Se ponen aquí los porcentajes de que disponíamos informativamente, de acuerdo a las fuentes de mercado, que en finanzas, Julián lo sabe perfectamente, no se citan nombres normalmente, excepto que la persona que habla lo quiera dar, sí. Y cito fuentes de mercado, que son las que a mí me habían dado estas informaciones, y después, bueno, el cable sale con esa modificación, que es básicamente que hay una mayoría de tenedores extranjeros, por una interpretación que hizo la editora. Yo el día lunes pedí explicaciones al gerente de la agencia, Daniel Cappalo, sobre por qué se había ocurrido esto. Me pidió que le pusiera por escrito las explicaciones y mis reclamos. Así lo hice y el tiempo pasó. Con la otra compañera tuvimos un debate al respecto, donde, bueno, discutimos sobre esto. Sí. Y a ella también, a ella la convocaron, ¿no? Cuestiones que son inherentes al ejercicio periodístico de lo que es gráfica. Exacto. Y puntualmente de la agencia de noticias, donde se trabaja aparte contrarreloj. Exacto, en tiempo real, claro, con mucha presión. Bueno, lo concreto es que pasaron 2 semanas, y el día lunes, luego de que tuve unas reuniones de trabajo antes de llegar a la agencia, como habitualmente lo hago, me convoca el gerente periodístico, que no estaba en su despacho, sino que me encontré al nuevo gerente de personal junto con un ayudante, que me dicen que me han desvinculado de la empresa con causa. Que me notifique. Yo dije, no, obviamente no me iba a notificar, que me enviaran la carta, o sí, la carta documento, el telegrama, por correo, y bueno, y aquí comienza esta historia. Luego convocan a la compañera y hacen lo mismo. Yo quiero decir algo que me parece importantísimo. No se cumplieron las menores normas, procedimientos de carácter periodístico y administrativo durante estas 2 semanas que mediaron entre el hecho, sí, y los despidos, sí,
No se hizo nada, no se hizo una investigación, no se implicó al jefe de la sección de economía, no se implicó al jefe de redacción, no se implicó al gerente periodístico y directamente, sin abrir un sumario, sustanciar un sumario, llegar a responsabilidades si las había, si competían y tomar determinada sanción, apercibimiento, lo que fuera, se decidió de un plumazo, como yo no he visto en 36 años de profesión, ni aquí ni en España, donde he trabajado muchos años, algo por el estilo, en un, digamos, una cuestión de un dictat manu militari, sí. Se impone esto y se deja a dos periodistas de trayectoria probada, ¿no es cierto?, en la calle de un día para el otro, porque se considera, de acuerdo al directorio de Telam, que hay intencionalidad. ¿Cuáles son los argumentos que dan a conocer ellos? Bueno, ahí creo que... Sí, esto es el comunicado del directorio, ¿no? Sí. Que habla concretamente, y leo lo que está resaltado, porque ahí están concretamente las palabras más importantes. Se habla de que actuaron con imprudencia, con falta de profesionalismo, en medio de la delicada crisis del mercado financiero, irresponsabilidad, imprudencia, y además habla de un desempeño, en realidad en este caso sería tu desempeño y el de la editora, inaceptable, que abre dudas sobre su intencionalidad. Me pareció la parte, o por lo menos es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Porque habla de las intenciones que podría haber detrás de tu trabajo como periodista. Obviamente cuando uno lee intencionalidad en ese contexto, no puede pensar más que en intencionalidad política. Ahora bien, yo tengo una trayectoria, yo no hago política, ni soy un militante político, ni hago sindicalismo, hago periodismo económico, me dedico a la economía internacional y a temas de Banco Central y de bancos. Esa es mi actividad. Es decir, veo mis fuentes, trabajo, escribo, me muevo, me entrevisto con gente. Es decir, no se entiende. Pero, decir, Ángel, vos decís no, pero además esto se podría aplicar al trabajo, perdón, Juli, de cualquier periodista que podría tener una supuesta intencionalidad que todos podríamos juzgar, y la verdad que abre una puerta, me parece bastante imposible. Yo no opino. Yo, más trabajando en una agencia de noticias, y te cedo la palabra, Mariano, informo. Lo que he hecho es informar, nada más. Y he citado la fuente, que obviamente no se me puede pedir que las dé a conocer, porque eso es contrario a la ética periodística. Mariano. A ver, para poner la cuestión, el episodio que narra Ángel en contexto, Telam es la agencia de noticias y de publicidad del Estado argentino. Estamos desde hace 3 días, desde el lunes, de paro, los trabajadores y trabajadoras de Telam, por paro por tiempo indeterminado, reclamando la revisión de los 2 despidos, el de Ángel y el de otra compañera. Estos despidos son despidos arbitrarios, despidos ilegales, montados, como explicó recién bien Ángel, sobre una causa falsa, y que se dan en un contexto determinado, en un contexto de ajuste de los medios, de la agencia Telam y de los medios públicos en general. Venimos sufriendo hace meses un proceso de achicamiento y de destrucción de contenidos, combinado con un ajuste presupuestario, con un ajuste de condiciones laborales. En ese contexto, 2 despidos montados sobre causas grotescamente falsas, nosotros lo interpretamos como la voluntad de la empresa de llevarnos a una situación de conflicto, tratando de disciplinar a los trabajadores de Telam. En la agencia hay una vida gremial, una vida sindical muy importante, tratando de disciplinar, de silenciar la organización que hay dentro de la agencia para poder ejecutar un plan de ajuste que hasta ahora no han podido ejecutar, justamente ante la resistencia de los trabajadores, y por eso mismo estamos de paro en este momento. ¿De quién es la responsabilidad de estas desvinculaciones? Principalmente del directorio de la empresa, el presidente de